Pues bueno, hermanos, pues como casi siempre sucede, pareciera que nos ponemos de acuerdo el que dirige con el que va a compartir el mensaje y en esta ocasión por ahí escuché algunos ¿cómo se dice? Versículos que el hermano Ernesto compartió que yo también les voy a compartir hoy. Y pues bueno, esto es, ya saben, estamos en la primera semana del año, el primer domingo del año. Entonces, pues, como que todos traemos por ahí, es una temporada donde casi siempre coincidimos en los propósitos, en los deseos de año nuevo, como dice el hermano Ernesto, muchas veces queremos hacer como que borrón y cuenta nueva. De algunas cosas podemos hacerlas, pero otras que están fuera de nuestro control, pues sí continúan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Como lo comentó el hermano. Entonces, el día de hoy, hermanos, lo que les quiero compartir si tenemos que ponerle un título a lo que vamos a escuchar el día de hoy, sería lo que de verdad importa. O sea, lo que de verdad importa en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos dejó este año 2020, que acaba de pasar. Y pues en base a eso, ¿qué vamos a hacer en este 2021? Probablemente ya muchos de ustedes tengan sus propósitos, ya se hayan comido sus 12 uvas en Año Nuevo con sus propósitos, pero pues y ojalá que muchos de esos propósitos estén relacionados con acercarnos más a Dios, servirlo más, escucharlo más, obedecerlo más. Entonces, bueno, yo les quisiera antes de comenzar a hacer como un breve ejercicio. Si dentro de 5 años, por ejemplo, alguien les preguntara que describan el año 2020 con una sola palabra, ¿qué palabra usarías? No sé quién se anima a decirme una palabra con la que describiría el año 2020. Enseñanza. Enseñanza. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? Aprendizaje. Aprendizaje, por aquí escuché agradecimiento de Grecia. Muy bien, sí. Reflexión. Reflexión, hermano Luis Fernando, muchas gracias. Sí, exacto. Sí, nos dejó muchas enseñanzas este año, pero pues, y la verdad que me da mucho gusto que ustedes me hayan dicho esas palabras, porque todas estas palabras que ustedes me han dicho son palabras positivas. Pero el mundo allá afuera, hermanos, no he hecho este ejercicio, pero el mundo, los que no conocen a Cristo aún, pues este año fue un año de miedo, fue un año de escasez económica, escasez material, se perdieron empleos, se cerraron negocios, fue un año de aislamiento, que pues todavía tenemos que continuar aislados, el distanciamiento social, incertidumbre de no saber qué va a pasar, y de muerte, hermanos. Mucha gente, muchas familias perdieron a alguien este año y pues fue un año de muchas muertes. Entonces, pues ha sido un año que algunos sí quisieran olvidar, por lo que ya hemos mencionado, pero aún con esto hay hermanos, y me da gusto que ustedes, hermanos, todos coincidieron con palabras positivas. Hay hermanos que aún así con todo esto, con que han perdido familiares, tienen familiares enfermos, aún así agradecen a Dios. Como lo dijo el hermano Ernesto, aún así hay que agradecer a Dios. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil, pero aún así hay que agradecer a Dios, ya que pues todo lo que sucede es por voluntad de Dios y es con un propósito. Y este año pues debemos tomarlo así, como lo dicen, reflexión, enseñanza. Entonces, ¿qué te enseñó este 2020? Más bien, ¿qué te enseñó Dios, hermano, en este 2020 con todo lo que pasó? Si haces un recuento. ¿Qué te enseñó? Adelante, hermana. A mí me enseñó a valorar muchas cosas y acercarme más a Dios. Así es. Totalmente de acuerdo. Hermana Carmen. Depender de Dios. Exacto. Depender de Dios y valorar. Creo que si vieran aquí mis apuntes podrían ver que coincidí exactamente con los dos que han mencionado ustedes. El primer punto que tengo es aceptar que Dios tiene el control de todo. Lo que decía la hermana Carmen, depender de Dios.
Muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestro empleo, en mi preparación académica, en nuestros gobernantes, en el dinero, ¿no? Si tenemos todo eso, decimos, pues, ¿qué me puede pasar, no? Todo va bien. ¿Por qué tendría que salir mal? Pero pues este año Dios nos mostró que de un momento a otro Él nos puede quitar todo. Si es su voluntad, Él lo puede quitar. Él tiene el control finalmente. Entonces, ¿de quién debemos aferrarnos, hermanos? ¿De todo esto o de Dios? ¿Sí me explico? Y pues como decía la hermana Berta, a valorar nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Agradecer cada día que los podemos ver. Pues bueno, hermanos, esto es como introducción. Les pido que me acompañen en la oración, por favor. Padre Dios, te damos tantas gracias, mi Señor, porque nos permites estar un día más aquí reunidos contigo. Nos has permitido terminar un año más, Señor, un año difícil, un año de retos, pero tú nunca nos desamparas, Padre, tú siempre nos cuidas, y todo esto que ha sucedido este año ha sido por tu voluntad, porque en tu infinita sabiduría, tú sabes que todo esto tiene un propósito, tú tienes un propósito para todo esto, Señor, y pues nunca nos desamparas a tus hijos, Padre. Te ruego por todas las familias que estamos aquí conectadas hoy y por todas las que no se han podido conectar todavía, Señor, que tú pongas en su corazón, que se acuerden que el día de hoy es un poquito de tiempo que te dedicamos a ti, Señor, para escucharte, para escuchar lo que nos tienes que decir. Te ruego por este tiempo, este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, mi Señor, para que tus palabras penetren y se queden en nuestro corazón para siempre, Señor. Que nos permita esto obedecer tu palabra, seguirte, guiarte, porque tú bien lo dices en tu palabra, si seguimos tus mandamientos, tú bendecirás nuestra vida, Padre, y nos cuidarás siempre. Te pido por este tiempo, Señor, toma tú el control, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Padre, que me utilices para compartir a mis hermanos estas palabras que nos edifiquen a todos mis hermanos, a mí también, a mi familia, Padre. Te lo ruego enormemente en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, pues vamos a comenzar. ¿Qué nos enseñó Dios en este 2020? Pues bueno, todos somos humanos y no sé si ustedes, pero en algún momento yo llegué a sentir miedo, temor por todo lo que estaba sucediendo. Ustedes saben, en abril y mayo la industria se paró, se detuvo. Entonces hubo mucha pérdida de empleos, muchas empresas han quebrado. Entonces, pues sí, somos humanos, hermanos, y es normal sentir ese temor. Pero pues Dios en su palabra, Él nos alienta, ¿no? Él nos dice qué hacer. Y además de esto, pues durante todo este tiempo, hermanos, pues ustedes saben, los medios televisivos, las redes sociales, nos invaden con muchas cosas, con muchos mensajes, con muchas noticias, a veces falsas, a veces ciertas, no lo sabemos, solo Dios sabe. Pero pues hemos estado expuestos a muchos escándalos, conspiraciones relacionadas con este virus, que si este virus iba dirigido para la gente mayor, para ¿cómo se dice?, aligerar esa carga, según ellos dicen, esa carga económica de las pensiones, que si un plan para reducir la población global del planeta, que bajar la contaminación, que si era un plan de China para desbancar a Estados Unidos como líder económico mundial. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas a las que nos exponemos en las noticias. Y todas estas cosas, pues, con el propósito o sin ese propósito, infunden temor en la gente, infunden temor en nosotros. Y somos humanos y no podemos evitar sentirlo. Pero Dios en su palabra nos habla de esto, nos habla del miedo y qué debemos hacer. Entonces, el Salmo 91 seguramente ustedes ya lo conocen, pero vamos a leer los primeros versículos para no alargarnos mucho. Pero me gusta mucho porque yo lo estuve leyendo en estos días y cuando uno lo lee con detenimiento, te da una paz, una tranquilidad increíble. Vamos a leerlo, hermanos, el Salmo 91. Vamos a leer del 1 al 10 para no expandirnos tanto. Todo el Salmo está hermoso, pero vamos a leer solo esos 10 para que nos dé tiempo de ver otras cosas. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. ¿Qué nos Sí está diciendo? sí se fijan, hermanos, o sea, qué claro. Y cuando recitas estas palabras con lleno de fe, ¿no les da a ustedes esa seguridad, esa tranquilidad de decir, estoy protegido, Dios, Dios omnipotente, Dios mi Padre, Dios, Él me cuida, Él me protege a mí y a mi familia? Pero mucho ojo, mis hermanos, no nos confundamos. No nos confundamos, porque también Dios nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, sí, podemos sentir esta gran paz y leer este salmo nos transmite esa confianza, esa seguridad, esa tranquilidad de que nuestro Padre Dios estamos bajo su sombra, que Él nos cuida, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? De tentar al Señor nuestro Dios, o sea, no caigamos en ser incautos o insensatos, ¿sí me explico? No seamos ciegos o sordos a su palabra, porque Él nos dice, sí, yo te voy a cuidar, pero no te vayas al extremo. Ahorita recuerdo una parábola, una historia, que a lo mejor ustedes ya han escuchado. Es una parábola no está en la Biblia, al menos no recuerdo que esté en la Biblia, es la del náufrago de Dios. No sé si lo han escuchado, pero este es un náufrago que estaba a la deriva en medio del mar. Y pues a lo lejos él vio una isla y él calculaba que con la ayuda de Dios él lograría llegar nadando. Entonces él estaba en medio del mar, hermano, y pasando una avioneta, lanza una lancha inflable. Dicen, súbete a la lancha. Él dice, no, yo he estado orando a mi Dios y Él me va a ayudar. Yo lograré llegar a aquella isla porque Dios me va a ayudar. Muchas gracias, pero no necesito su lancha inflable. Más tarde, hermanos, pasa un helicóptero sobrevolando y le lanza una escalera para que él suba al helicóptero, se salve. El náufrago rechaza esa ayuda también, argumentando que su Dios lo va a salvar. Dice, Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar a llegar a la orilla. Más tarde, hermanos, pasa un bote y le lanza un salvavidas. El náufrago vuelve a rechazar la ayuda con el mismo argumento. Dios lo va a salvar, Dios le va a ayudar, su fe es muy grande, él ha estado orando y Dios le va a responder. Entonces, hermanos, para no hacer la historia larga, este náufrago muere ahogado, no logró llegar a la orilla. Entonces, la historia dice que cuando él ya está en el cielo, lo primero que hace es reclamarle a Dios, ¿no? Le dice, Señor, soy tu hijo, estuve orando para que me ayudaras, para que me salvaras, y no me respondiste, ¿qué pasó? Entonces Dios, en su infinita bondad y paciencia, le dice, hijo, ¿quién crees que te mandó la avioneta, el helicóptero y el bote? Dice, yo respondí a tus oraciones. Tú fuiste el que no viste, no supiste ver mi respuesta que yo te estaba mandando a tus oraciones. 3 veces te mandé, te intenté salvar, pero tú rechazaste esa ayuda. Entonces, hermanos,
pues no seamos ciegos a eso también. O sea, Dios a través de nuestros gobernantes, sobre todo, nos dan recomendaciones. No te reúnas, no te confíes, usa cubrebocas, sana distancia. Entonces, no confundamos esos dos argumentos, hermanos, de que Dios me va a cuidar y o sea, puedo ir ahí por la vida sin cubrebocas, como quiera Dios me va a salvar. No, mis hermanos. Dios claramente te está diciendo, y en su palabra dice, obedece a tus gobernantes. Cuídate. Toma tus precauciones. Entonces, pues tengamos cuidado con eso, hermanos. No seamos sensatos con la palabra de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría para que nos ilumine a decidir lo que debemos hacer para cuidarnos. Continuemos, mis hermanos. Igualmente, la palabra nos sigue hablando del temor. O sea, nuestro Padre Dios nos sigue hablando de que no tengamos temor. En Isaías, hermanos, acompáñenme a Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13. Vamos a leer Isaías 8, versículos del 11 al 13, dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, o sea, Jehová diciéndonos, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, en el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aquí, hermanos, pues no habla de ese miedo a nuestro Dios. Nuestro Padre Dios es amor. Aquí habla de ese temor y de ese miedo de respeto. ¿Sí me explico? Entonces, es a él al que tenemos que, de ese Padre amoroso que tenemos en el cielo, es del que debemos estarnos cuidando y no tanto de las cosas que pasan en este mundo. ¿Sí me explico? Muchas veces nos preocupamos más de qué vaya a decir el vecino si me ve haciendo esto, ¿no? O qué van a decir mis compañeros del trabajo si me ven haciendo lo otro. O sea, muchas veces nos preocupa más lo que piensan las personas a nuestro alrededor de nuestras acciones que lo que pueda llegar a pensar Dios, hermanos. Es como cuando el niño pequeño, ¿no? El niño pequeño hace una travesura y pues no le preocupa que su hermanito o su hermanita lo vea haciendo esa travesura, ¿no? Dice, no me importa, con que no me vea mi papá, estoy bien, ¿no? Porque si me ve mi papá, nalgada, ¿no? O sea, a ese niño le preocupa que su papá no lo vea haciendo algo malo, porque lo va a corregir. Entonces, así igual nosotros, hermanos, no nos debe de preocupar qué va a pensar mi hermano, qué va a pensar aquel. Más bien, Dios que todo lo ve. Preocúpate porque no te vea o porque no caigas en pecado. ¿Sí me explico? De Él cuídate. Porque es un Dios justo. Entonces, si sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, no tengas miedo de la crisis o si hay guerra o si hay enfermedad, etcétera, ¿no? Preocupémonos por estar bien con nuestro Padre Dios y Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, igualmente, continuando con la parte de lo que nuestro Padre Dios nos habla sobre el miedo, les voy a leer un último versículo que es Deuteronomio 6:24, donde nos confirma esto, ¿no? De que debemos estar, nuestra única preocupación debe de ser obedecer, escuchar a nuestro Padre Dios. Solo con eso, mis hermanos, y eso lo vemos en su palabra es donde Él nos habla. Entonces, Deuteronomio 6:24 nos habla de esto. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Fíjense, nos habla de dos cosas: cumplir sus estatutos y temer, respetar a Jehová nuestro Dios.
¿Sí? Vamos a cumplir, vamos a escuchar primero sus estatutos, leyendo su palabra, y vamos a obedecer por ese respeto. Acá en la casa los niños podrán a veces esconder sus travesuras, porque nosotros como padres terrenales pues no lo vemos todo, pero nuestro Padre Dios es omnipresente, todo lo ve. No podemos ocultar ninguna travesura que hagamos, hermano. Entonces debemos tener siempre presente que Dios nos está viendo en cada momento, lo bueno y lo malo que hagamos. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué nos enseñó Dios en este 2020 acerca de la crisis económica, hermanos? ¿Cuántas personas no perdieron su trabajo este año? O a los que les fue bien, les redujeron su salario nada más. Y eso, ¿no? Algunos les llegaron a pagar mucho menos de la mitad de su salario normal. O cuántos negocios quebraron. Pero, ¿qué nos enseña Dios con todo esto, hermano? Lo que les decía hace rato, hagas lo que hagas, tengas la preparación que tengas los negocios que tengas mucha salud, seas súper deportista. Si es la voluntad de Dios, en su infinita sabiduría, Él puede quitarte todas estas cosas de un momento a otro. O sea, todo lo material, de un día para otro, te lo puede quitar, hermano. Entonces, no te aferres a ello. Y no es como les decía, no es que nuestro Padre Dios, Él sea malo. Él no es malo. Él hace las cosas con un propósito. En nuestro corto entendimiento no alcanzamos a comprender todo esto, hermanos. Pero Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué lo hace. Dice, pero los que somos sus hijos, o sea, nosotros que somos sus hijos, que escuchamos su palabra, pues esto no nos debe de sorprender. Esto no nos debe de sorprender, hermanos. Esto que sorprenda a aquellos que nunca escuchan su palabra, aquellos que no han aceptado a su Hijo como su Salvador. Veamos qué nos dice de esto. Mateo capítulo 6, capítulos 25 y 26, mis hermanos. Nos habla de que no nos aferremos a las cosas materiales, no te afanes, no te preocupes, habla sobre el afán. En el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, Jesús nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y nos saltamos al 33, hermanos. Ahí nos dice, y es muy claro en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas, hermanos? Lo que acabamos de hablar, vestido y alimento. Busca primero el reino de Dios, y el vestido y el alimento serán añadidos, vendrán por añadidura. Así de claro, hermanos. No se necesita ser un gran intérprete de la palabra de Dios para comprender la claridad con la que nos habla en su palabra. ¿Sí? También Lucas 11. Acompáñenme a Lucas 11, versículos 9 al 13. Nos sigue hablando de lo mismo, hermanos. Dios nos dice, si no entendiste aquí, te lo vuelvo a repetir más adelante. Lucas 11, versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Y en el versículo 13 nos dice, pues si vosotros, es decir, si ustedes y yo, siendo malos, pecadores,
sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si aún nosotros, siendo pecadores, hermanos, si nuestro hijo nos pide algo de comer, se lo damos, ¿cuánto más vuestro Padre, cuya misericordia y bondad son muchísimo más grandes que la nuestra, nos dará a nosotros, sus hijos? Y ya por último, para esta parte de hablar de la crisis económica, los invito a Jeremías 29. Allí igual nuestro Padre Dios nos sigue refrendando, nos sigue confirmando que Él no dejará solos a sus hijos, hermanos. Si buscas primero el reino de Dios, yo no te dejaré solo, no te voy a desamparar. Eso nos dice Dios. Jeremías 29, versículo 11 al 13. Aquí nos habla Dios diciéndonos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí, para daros el fin que esperáis, se refiere, el fin es el fin que tú buscas para tu vida, hermano. O sea, si tú le pides salud a Dios, si tú le pides un trabajo, o sea, Él te va a responder por eso nos dice, para darte el fin que esperas, para darte lo que tú pides. Obviamente Dios nos da en su sabiduría, no nos va a dar algo que nos va a alejar de Él. Él nos va a dar justo lo necesario y suficiente que necesitamos, hermanos. Él nos va a dar aquello para lo que Él sepa, para lo que Él en su sabiduría sienta que estamos preparados para recibir. Porque muchas veces hay mucha gente a la que le llega mucho abundantemente en lo económico y se pierde, hermanos, se pierde. Deja de buscar a Dios. Se hace prisionero, esclavo del dinero. Entonces es por eso Dios, que en su infinita sabiduría, Él mide, Él nos da mesuradamente solo lo que necesitamos. Entonces, continuemos en el 12, en el versículo 12 de Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Él nos oirá, hermanos. Y continuamos en el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De corazón lo vamos a buscar, con fe lo vamos a buscar. Entonces, hermanos, Dios ya sabe nuestras necesidades incluso antes de que se las expresemos. Y en su inmensa sabiduría, Él sabe en qué momento nos va a cubrir esas necesidades. Muchas veces no va a ser el tiempo que nosotros queremos, sino el tiempo que Él sabe que es el correcto. Y tampoco va a ser en la manera en la que nosotros queremos. Tampoco confundamos eso, hermanos. El modo o el medio por el cual Dios va a mandarnos su bendición o su ayuda, no siempre va a ser de la manera en que nosotros lo estamos buscando. Estemos atentos a ellos y no nos pongamos en berrinches si Dios no nos cumple exactamente el qué y el cómo le pedimos. ¿Sí me explicó? Muy bien, hermanos. Este año 2020 también nos enseñó acerca de la muerte. Muchas familias perdieron integrantes de la familia y pues pasaron momentos muy, muy tristes, por supuesto, pero Dios también nos habla de ello, nos habla de la muerte. Entonces, pues la muerte siempre es dolorosa, todos lo sabemos, nadie quiere perder a un familiar, nadie, pero Dios siempre nos sabe dar consuelo y nos sabe dar entendimiento de que si estamos aquí, o sea, si leemos su palabra, vamos a comprender que si estamos aquí, hermanos, es por gracia, y que la vida no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que nos la dio por gracia. Este cuerpo no es nuestro, la palabra nos lo dice. Este cuerpo que tenemos físico no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Entonces, ni el cuerpo, ni nuestro cuerpo, ni nuestra vida son nuestras, hermanos.
Es un regalo de Dios. Entonces, si el cuerpo no es nuestro, al morir, ¿qué perdemos, hermanos? Nada, porque nunca lo tuvimos, es prestado. Entonces, si nuestro cuerpo no es nuestro, no perdemos nada. Y si estamos con Cristo, no morimos, tenemos vida eterna. Entonces, en resumen, hermanos, después de este trabalenguas, ¿qué perdemos? Al morir no perdemos nada, hermanos. No perdemos nada. Romanos 14, versículos 7 y 8, nos hablan de esto, hermanos. Nos confirman esto que les estoy compartiendo. Romanos 14, versículo 7 nos dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. En el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí, mis hermanos, así de claro. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También Tesalonicenses nos sigue hablando de esto, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense, es muy importante esta última parte. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en Jesús. Por eso es muy importante buscar que la mayor parte de nuestras familiares conozcan a Cristo y lo acepten, porque uno nunca sabe el momento en el que dejaremos de estar en este mundo, hermanos. No lo sabemos. Entonces, si morimos terrenalmente sin Cristo, es muerte eterna, hermanos. Es por eso que aquellos que no conozcan de Cristo, que no conozcan de su evangelio, que no tengan esa esperanza, debemos compartirla. Y nosotros que ya conocemos, debemos permanecer firmes, hermanos. Sí, para tener esta salvación. Entonces, si estamos con Cristo, hermanos, podemos estar confiados de que no moriremos, no vamos a morir. Este cuerpo se queda aquí, pero nosotros no moriremos. Tenemos esa promesa de vida eterna con nuestro Padre Dios. Entonces, esto es respecto a la muerte, pero también este año tuvimos mucha gente enferma, hermanos, y creo que hemos estado como iglesia, hemos estado haciendo bien respecto a lo que dice la palabra. Miren qué nos dice la palabra en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice así: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, mis hermanos, aquí nos habla primero, antes de orar siempre debemos confesar nuestras ofensas, porque dice, porque solo, recuerden que el único pecado, más bien, el pecado que no se perdona es aquel que no se confiesa. Entonces, solo así somos justificados en el nombre de Jesús. Por eso nos dice al final que la oración eficaz del justo, puede mucho. Entonces, Dios aquí, ¿qué nos dice? Si queremos buscar sanación
salud para nuestros familiares enfermos, orar, orar. Como decían, como nos ha comentado el hermano Mau y otras personas de la iglesia, no es el medicamento, no es el dióxido, no son las inyecciones, no son los doctores los que sanan, es Dios. Primero debemos orar para que Dios nos guíe hacia aquellas personas, hacia aquellos doctores, hacia aquellos medicamentos que con la bendición de Dios y por su poder nos dé salud. Pero finalmente es Dios el que sana, mis hermanos. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, todo este año Dios nos enseñó muchas cosas, hermanos, sobre el miedo, sobre la muerte, sobre la escasez económica. O sea, Él te dice, no te aferres, hijo, no te aferres a esas cosas materiales porque son efímeras. Todo lo físico, todo el oro, toda la plata, todos los poderes, todos los gobiernos son efímeros. Es decir, están hoy, mañana o dentro de algunos años no van a estar, pero mi palabra permanece para siempre. Mi palabra y mi promesa permanecen. Entonces, aférrate, busca el reino de los cielos primero y todo lo demás que tú necesitas para vivir en la tierra vendrá por añadidura. Pero primero busca el reino de los cielos. Entonces, con todo esto que aprendimos, hermanos, en este año 2020, ¿qué vamos a hacer en el 2021? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, yo aquí hice una lista de siete propósitos bíblicos que les quiero compartir. El primero es: refleja el amor que Dios tiene por ti. Refleja el amor que Dios tiene por ti. Refléjase a los demás. Compártase a los demás el amor que Dios tiene por ti. Primera de Pedro 4, versículos 8 al 9, dice, si quieren anoten el versículo y se los leo. Primera de Pedro 4, versículos 8 y 9, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, hermanos, sin murmuraciones. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas, mejor no critiques, mejor no murmures. Si tienes algo contra alguien, ve y háblalo directamente con él. No crees murmuraciones. Allí al final nos dice, sin murmuraciones. Es muy claro. Tener ferviente amor entre nosotros. Y si hay un conflicto, háblalo directamente con aquella persona. Pero no creemos murmuraciones, no crear chisme, en palabras más populares, hermanos. El número 2, segundo propósito, sé optimista. Sé optimista también tiene mucho que ver con tener fe, hermanos. Sé optimista. Mateo 19:26, se lo repito, Mateo 19:26 dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así de claro, hermanos, para Dios todo es posible. Número 3, propósito número 3, encomienda a Dios todos tus proyectos. Eso lo debemos hacer todos los días, hermanos, todos los días en la mañana. Todo lo que hagamos debemos encomendarlo siempre a Él, que Él nos guíe, que Él nos dé sabiduría. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, tus ideas, tus proyectos que tú traes en mente serán afirmados. Tú los pensaste, si encomiendas a Jehová tus obras, y si es la voluntad de Él, tus ideas, tus proyectos serán realizados, vendrán a la realidad, hermanos. Pero primero lo encomendamos a nuestro Padre Dios. Número 4.
Busca siempre incrementar tu fe. Lo que les comentaba hace rato, hermanos, hay que pedir siempre con fe, ser optimistas y pedir siempre con fe. Romanos 10:17. ¿Cómo vamos a incrementar esta fe? Pues hay muchas maneras, hermanos, pero la más básica es lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la Biblia entre semana, no dejemos de participar en los ministerios de la iglesia entre semana, ya que de esta manera nuestra fe se va consolidando y se va reforzando. ¿Correcto? Propósito número 5. Siempre agradece. Siempre. Siempre hay que ser agradecidos, hermanos. Siempre. A Dios primeramente, agradecer a Dios primeramente, y después a tu prójimo. En todo momento, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así de claro, hermanos. Como les dije hace rato, no hay necesidad de ser un gran intérprete de la palabra de Dios. Así de claro nos lo dice. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a agradecer siempre, hermanos, por lo bueno y por lo no tan bueno, como dijo el hermano Ernesto. Número 6. Estos últimos dos son bien importantes, hermanos. El número 6, y quisiera que de verdad les llegue a su corazón y que Dios ponga en su corazón de todos nosotros, ponga en nuestro corazón este propósito, hermanos, que de verdad germine en nuestro corazón este propósito. Discipula a alguien. Discipula a alguien. Comparte el evangelio con alguien. Por lo menos una persona, hermano. Ahora sí que no vamos a pedir 5 o 10 o una meta así. Por lo menos a una. Y así se va haciendo el efecto en cadena. Mateo 28:19 nos lo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Por lo menos discipula a alguien, hermano. Y el número 7, que es el gran mandamiento. No por ser, lo puse al final, pero creo que también es el más importante. Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese mandamiento debe ser nuestro propósito número 1 y debemos poner a Dios siempre en primer lugar en todas las cosas, hermanos. Debemos buscar siempre su reino, su palabra, y estar cerca de Él, escucharlo y obedecerlo. Entonces, hermanos, pues ya para terminar, recapitulando, pues, ¿qué nos enseñó nuestro Padre en este año 2020? Que si tienes miedo, no tengas miedo, no temas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, pues nuestro Dios estará con nosotros. Se lo voy a leer tal cual dice en Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. ¿Qué más nos enseñó? Si tienes temor por tu sostén económico, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes por tu sostén económico. ¿Qué nos enseñó acerca de la muerte? Pues bueno, en Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Sí, nuestro cuerpo no nos pertenece y si estamos en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, no temas a la muerte. No temas a la muerte. Preocúpate por estar en Cristo. Preocúpate por compartir a tus seres queridos para que ellos vayan contigo también a la vida eterna. Y pues bueno, los 7 propósitos que ya les comenté. Reflejar el amor que Dios tiene por ti. Ser optimistas. Encomendar a Dios todos nuestros proyectos. Buscar siempre incrementar nuestra fe. Siempre agradecer, ser agradecidos con Dios y con nuestros prójimos. Discipular a alguien y obedecer el gran mandamiento. ¿Correcto? Y pues, hermanos, ya estamos justo a tiempo, pero les voy a pedir que leamos, ya para finalizar, ya es lo último, hermanos. Vamos a leer Colosenses 3, a partir del versículo 5, hermanos. Colosenses 3, a partir del versículo 5. Y vamos a leerlo muy detenidamente, hermanos, porque todo lo que viene aquí en Colosenses 3, lo acabo de mencionar algunas cosas, van a sonar repetitivas, pero pues Dios así nos habla, hermanos. Es decir, si no entendiste de una manera, te lo vuelvo a expresar de otra, para que realmente su palabra nos llegue y la entendamos. Por aquí Colosenses 3, a partir del capítulo 5, es muy claro, hermanos, y vamos a leerlo muy despacio y detenidamente, meditadamente, para que estas palabras que Dios nos dice aquí se queden en nuestro corazón, para no solamente este año que comienza, sino todos los demás que vienen. Practiquemos todos los días esto que nos dice aquí. Vamos a leer. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, amor al dinero, es idolatría, hermanos. Aquí no lo dice bien claro. Continuamos en el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí Dios nos dice, antes que conocieras todo lo que te he comentado, que primero busques el reino de Dios, pues tú vivías por aquellas cosas, tú vivías por lo material, tú vivías por malos deseos, te dejabas guiar por cuestiones terrenales, materiales, carnales. Entonces, ahora que estamos en Cristo, conocemos la verdad y nos dejamos guiar por otras cosas, nos dejamos guiar más por las cosas espirituales, por buscar primero el reino de Dios. Continuamos en el 8, hermanos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, que no son materiales, pero sin embargo están en nuestra persona: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Continuamos en el 9. No mintáis, no mientas, no se mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Conforme vayamos aprendiendo y comprendiendo las palabras de nuestro Padre Dios, nos vamos renovando hasta llegar a un conocimiento pleno, a la altura del varón perfecto, que es lo que buscamos, hermanos. Continúa en el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sí me explico? Ya al llegar a esa altura ya no existe que si eres blanco, eres negro, que si eres, ya no existen clasificaciones ni etiquetas, hermanos. Ya no existe queretano ni sinaloense. O sea, ya todos son, Cristo es todo y todos son y todos en Cristo. Ya somos un cuerpo de Cristo, somos todos iguales. Continuamos en el 12.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón a alguien si Cristo nos perdonó mucho antes, hermanos? O sea, ¿con qué cara vamos a negarle el perdón a alguien si Cristo nos salvó con su vida, con su sangre, siendo pecadores, hermanos? Nos vino a sacar del mundo donde andábamos perdidos. Entonces, no neguemos el perdón a nadie, hermanos. Continuamos en el 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si se fijan, nos menciona la palabra que les comentamos hace rato, uno de los propósitos es ser agradecidos. Siempre dar gracias. El 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si se fijan, el versículo 16 también habla de un propósito que hablamos de escuchar, alimentarnos de la palabra de Dios. Y el último versículo, hermanos, ya para terminar, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, siempre en primer lugar vamos a poner a Dios en todo lo que hagamos. Todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Lo haremos como si lo hiciéramos para Él. Y siempre damos gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesús. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, te damos tantas gracias, Padre, por que tú nos muestras en tu palabra toda tu sabiduría, mi Señor, que tienes para nosotros. Todo, nos das la clave, nos das el camino, nos muestras el camino, Padre, para andar en este mundo, Señor, andar en ti, contigo. Este mundo nos pone muchos retos, nos pone muchas pruebas, nos pone muchas tentaciones, Señor, pero tú siempre nos das la salida. Tú siempre nos cuidas, nos proteges, nos enseñas, Padre. Te pido, Señor, que este día, la palabra que tú nos compartiste, Señor, todas estas palabras que tú nos mostraste hoy, estas palabras se queden en nuestro corazón, Padre, para siempre. Que nunca olvidemos tu palabra, Señor, nunca olvidemos de estarnos alimentando cada día de tu palabra, Padre, porque tú nos muestras, mi Señor, el camino hacia una vida santa, hacia una vida incluso más fácil, mi Dios, porque en tu palabra está la respuesta a todos nuestros problemas que tenemos en esta vida. Si nos ponemos a rogar en tu palabra, vamos a encontrar siempre la respuesta, la solución a nuestros problemas, Padre, y vamos a encontrar el consuelo ante todo el dolor que podamos sentir en este mundo, mi Señor. Te ruego para que este año que comienza, bendigas a todas las familias que estamos aquí reunidas en esta iglesia, Padre. Te pido por todas las personas que estamos aquí reunidas, que formamos parte de esta iglesia, que nos uses para compartir tu palabra, Señor, compartir la esperanza de tu evangelio con al menos una persona más, Señor, para que cada vez sean más las personas que te conozcan, que cada vez sean más las personas que tengan acceso a esa salvación, a esa promesa tuya, mi Señor, y que no nos quedemos nosotros con ella. Si nosotros recibimos ese regalo, lo mínimo que podemos hacer es compartirlo con alguien más, Señor. Si lo recibimos gratuitamente lo vamos a compartir, Padre.
Todo eso te lo pido, mi Señor, en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén.